que tenemos para ti desde la Sociedad Chilena de Reiki, también desde la Federación Iberoamericana de Reiki en conjunto que estamos haciendo para ti, trayendo estas diferentes personas, diferentes protagonistas de lo que son las terapias complementarias y por supuesto para llevarlo a todo Iberoamérica. Así ya este tema que es bien interesante que vamos a hablar hoy día de la medicina de la conciencia con su fundador, que él es, para ir presentando a nuestro invitado, él es doctor Rodolfo Neira, él es médico internista, es también intensivista, él es instructor de medicina de los estilos de vida de la Universidad de Chile, es un investigador independiente que a lo largo de su vida ha hecho distintos tipos de investigaciones para poder llegar a lo que es la medicina también de la conciencia que vamos a hablar el día de hoy. Él es fundador en sí de lo que es de la medicina de la conciencia. Así que vamos saludando a todos quienes se están conectando desde ya para poder comenzar a hablar de este maravilloso tema. Ya tenemos nuestro invitado que está por ahí conectado y le vamos a hacer la invitación para que veamos qué nos tiene que contar al respecto, como también poder conocer y llevar esto a lo largo de Iberoamérica. Vamos a hacerle entonces la invitación al invitado de hoy, Rodolfo Neira, con nosotros. Saludos, saludos a quienes se conectan también a lo largo de todo Chile y de Iberoamérica a través también de la Federación. Ahí está. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes Nico, un gusto conocerte. Igualmente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación que va retransmitida con la Federación y por supuesto a los más de 1000 alumnos que pasan por nuestra escuela de Reiki de terapias complementarias. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, pues amigo, un gusto acá estar contigo, feliz por estar un ratito junto a ti, conversando y compartiendo nuestros saberes con las personas que puedan estar acá. Así que agradecerle a las personas que se están conectando. Acá estamos contentos esperando poder resolver algunas dudas y cuestionamientos respecto a lo que nos compete. Un saludo a todas las personas. Yo Así estaba bastante rato fuera de las redes, así que hoy día empiezo a retomar con varias cositas entretenidas. Así estuviste de vacaciones con nuevas, buscando más conocimiento, disfrutando nomás Sí, ya, en esta oportunidad. ya más de un año en profundización, la idea es condensar un poco todos los saberes que hemos vivido en este tiempo, más de 12 años de investigación, y la idea es un poco ahora darle las herramientas para que puedan autogestionarla y puedan también utilizar estas herramientas que he tratado de amalgamar y condensar para los y que resuenen con ellos. Muy bien, es interesante poder comenzar ahí y siempre andar buscando conocimiento para poder entregar al otro, sobre todo para ayudar. Está mal y me quedo pegado. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Ya. Muy bien, entonces vamos a comenzar desde ya con el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la medicina de la conciencia. ¿Qué nos puedes comentar o explicar qué es lo que es la medicina de la conciencia? Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene esta con la medicina tradicional? Claro, la medicina que tratamos de proponer, ¿verdad? Desde el ámbito de la conciencia, tiene que ver con la integración de los saberes que han ocurrido desde siempre, que hemos vivenciado y experimentado desde siempre, pero que lamentablemente han estado un poquito eh, dejados de lado o ignorados o sepultados lisa y llanamente por el formato tradicional de ver la salud, ¿verdad? Entonces, se basa, desde el punto de vista biológico, en generar un estado de cerebro integrado. La integración cerebral es fundamental como parte de los principios de lo que promueve de la medicina de la conciencia. ¿Cierto? La integración neural significa que yo requiero, para que eso vaya ocurriendo, primero tener una neuroquímica, ¿cierto? Que me predisponga a esa integración neural, y por otro lado tener también la experimentación para que esa neuroquímica pueda llevarse a efecto y va generando un poco la plasticidad. Eso de un punto de vista más biológico, estoy haciéndolo muy en forma sencilla. De un formato más mental es la intentona que genera como una consecuencia de esta integración cerebral, ¿verdad? De ambos hemisferios, la posibilidad de tener una mente regulada.
eso más del punto de vista mental, y del punto de vista espiritual lo podemos lisa y llanamente observar como un nuevo estado vibracional que te permite entonces una nueva percepción e interpretación de la realidad. Ahí podemos entonces hacer esta match entre la parte biológica, la parte mental y la parte espiritual. Eh, y una hoja de ruta sencilla, Nico, podría decirse, ¿verdad?, que es la integración al aspecto, ¿verdad?, de elementos tan fundamentales como primero la responsabilidad, entonces ser responsable, que uno también los elementos que tenía Antonovsky cuando hablaba de salutogénesis, ¿cierto? Esta responsabilidad significa que lo que está ocurriendo en ti, en mí, puede ser predecible, puede tener una explicación tanto racional como intuitiva, ¿verdad? Primera cosa, entonces, hacerse responsable de que lo que está ocurriendo es tuyo, para ti y por ti. Es un elemento que incorpora esta visión más ampliada de la salud. El otro elemento fundamental que viene del lado, que va asociado a la responsabilidad, es la aceptación radical de lo que está ocurriéndote, ¿cierto? Una cosa es hacerme responsable de que esto es mío, esto es para mí, esto tiene un traqueo, tiene una historia, y lo segundo es, esto es un motivo de aceptación radical. Y ese elemento, Nico, es un elemento completamente diferenciador entre las medicinas, ¿cierto?, que son más tradicionales, donde solamente hay un cientificismo detrás del método científico que la dispone. Esto no, esto requiere una visión más amplia donde la aceptación radical de lo que está ocurriendo es un pilar eje. Luego viene aquello que también va de la mano. Estos son como concatenaciones que te las estoy resumiendo, pero finalmente dan la base que sostiene las otras prácticas o los otros hábitos o estilos de vida. Esto es la base que vamos a poder sostener y generar esta integración que estamos hablando a nivel neural. Tenemos entonces responsabilidad, aceptación radical, confianza plena. Y confianza plena nos referimos en términos sencillos a saber que lo que está ocurriendo tiene algo potente y que además yo tengo las herramientas para poder enfrentarlo. Hay una confianza en sí mismo, donde yo tengo herramientas para poder gestionar aquella experiencia que estoy observando como una enfermedad, como un trauma, como un accidente, como cualquier evento circunstancial. Entonces me hago responsable, lo acepto radicalmente, hay una confianza plena. Luego viene el cuarto elemento, que es la gratitud. Agradezco aquello que está ocurriendo, porque más allá del entendimiento cognitivo, racional, lo que yo estoy haciendo es una comprensión álmica, una comprensión intuitiva que no requiere el refrendo racional. Y eso es muy bonito. Ya dejamos un poco de lado el intelecto, la razón y la lógica para este proceso, sino que lo voy a comprender desde otro nivel, de un nivel de procesamiento cardíaco o por intuitivo. Y otro elemento fundamental, que es el quinto, que para mí es el que pone la guinda de la torta en estas 5 variables de la conciencia, es el elemento del significado y el sentido. Es decir, soy responsable, acepto radicalmente, confío plenamente, agradezco continuamente y finalmente lo que está ocurriendo tiene un profundo sentido y significado que hay que ir a descubrir. Eso entonces da el cimiento, la base que sostiene a todo lo que podamos construir desde el punto de vista de los cambios conductuales. Es decir, la conciencia detrás de la acción. La acción per se importa bastante poco porque va a estar determinada por la vibración que antecede. Esa vibración finalmente es el resultado de todas estas variables que estamos tratando de denominar, ¿cierto?, de definir. Pero finalmente se traduce en una frecuencia de vibración que emites entonces y que va a ir en búsqueda de aquello que tú anhelas, independiente del resultado que vamos a encontrar. Y es otra diferenciación bastante importante. Ya no, el resultado no es lo más importante, sino que lo que interesa es el proceso en el cual yo en forma coherente estoy acudiendo. Y eso entonces nos va a generar esa posibilidad de base que sostiene cualquier tipo de cambio conductual, ya sea a nivel de las dimensiones que generan impacto en la salud, desde la alimentación, la actividad física, la relación con los demás, el disfrute, la naturaleza, las interpersonales, ¿verdad? Todos los elementos que pueden generar o información pro enfermedad o pro salud, esas dimensiones tienen que estar vestidas de un tono que subyace.
¿cierto? De una dimensión que no estamos observando, pero que yo puedo hacer acceder a todos esos cambios desde una vereda o puedo acceder desde otra vereda, ¿verdad? Entonces, el elemento diferenciador va a ser el tono, de punto de vista ya del sistema nervioso autónomo, del tono simpático o parasimpático que acceda. Cuánto estrés, ansia, rechazo, resistencia y miedo hay en la aproximación hacia la salud, o cuánta confianza, plenitud, gratitud y aceptación existe para ir a por aquellos cambios. Y eso es un elemento que hoy día observamos que es trascendente, ya que vemos que no basta solamente eh, la posibilidad de hacer pequeños cambios, sino que eso tiene que ir bañado de un elemento decidor que es el sentido. Y hoy día tenemos un mundo, ¿verdad? Hay una sociedad que tenemos que ponerle mucho ojo porque vamos, como lo veo yo, vamos a la deriva, Nicolás. Nos va llevando el río en absoluta deriva, ¿cierto? Vamos ahí sin un norte. ¿Y por qué? Porque antiguamente nuestros abuelos, ¿verdad? O nuestros bisabuelos, o incluso nuestros padres, cuando tenían un problema, ¿te acuerdas, Nico? Que decían, no sé, este es un día de terror, estoy pero con un día pésimo, esta semana ha sido espantosa. ¿Y qué venía después? Casi siempre, pero bueno, hay que seguir adelante, esto es parte de la vida, ¿verdad? Había una respuesta que conciliaba un poco esa impronta. Hoy día vemos que cuando nace esa sensación de que ha sido un día de mierda, ¿verdad? Que tenemos una semana catastrófica, inmediatamente se abre la posibilidad de ver en redes, Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, 400, 500 personas con familias felices, días extraordinarias. ¿Y qué va ocurriendo? Que inconscientemente, en el subconsciente va ocurriendo que esa desazón tuya empiezas a cuestionártela, ¿verdad? Ya no la estamos aceptando, sino que, ¿y por qué yo estoy sintiendo frustrado? Y empieza una rumiación mental, Nicolás, de por qué me entro en esta ira, por qué estoy molesto, por qué estoy triste, si el resto está todo bien, ¿verdad? Y eso es subconsciente. Y empezamos a entrar en un formato de comparación donde perpetuamos rumiantemente en la mente, no regulada, por supuesto, con un cerebro no integrado, esto cae en un exceso de estrés, en frustración, en incertidumbre, en mayor miedo, y aquello que anhelamos que es estar mejor, ¿verdad? Hace el efecto contrario que es estar peor. Es decir, anhelamos una experiencia más positiva, pero que en sí ese anhelo implica una experiencia negativa. Al revés, la experiencia negativa en sí lleva implícita una experiencia positiva al aceptarla. Entonces, eso está ocurriendo hoy día, que vamos viendo cómo lo que vamos buscando es solamente el mundo de las sensaciones, ¿verdad? La sensación en todas las cosas, en las redes sociales, en todo el mundo lo que tenemos esta gran cantidad de distracciones y fenómenos dopaminérgicos cerebrales de chupitos de disfrute inmediato, van generando que la, el sentido de las cosas ya no tenga tanto valor. Entonces vamos en pro de las sensaciones, aunque el sentido no exista. Y eso es una crisis grave, porque eso ya nos lleva más allá de las crisis materiales que algún día pudimos tener, ¿verdad? Hoy día tenemos la posibilidad muchas veces de tener comida a través de Rappi en la casa en 10 minutos. Tenemos la posibilidad de tener una tele pantalla grande en muchas casas, ¿verdad? Están esos elementos hoy día de un exceso de porquerías materiales, pero que al final del día van restando la posibilidad de conectar con el sentido. Claro, y Y, efectivamente, y eso determina, y con eso termino, determina un estado interior de frustración, de carencia, ¿verdad? Porque aquello que anhelo, ¿cierto? Que parece lógico anhelar una vida en bienestar y felicidad, es porque estoy mostrándome solamente que carezco de aquello que anhelo. Entonces vemos esa vida donde hoy día hay una crisis muy fuerte que es de términos existenciales, que es de términos espirituales. Y es un poco a donde queremos acompañar a través de todas las herramientas que hemos definido estos 12 años, desde esta vereda de la salud, ¿verdad? Yo estudié 12 años medicina, donde me enfoqué en la enfermedad, y después 12 años salud. Entonces son 24 años donde creo que amalgamarlo, consolidarlo, ¿verdad? No rechazando uno de los dos, sino que integrándola, podemos generar un caminito muy bonito que tiene que ver con esto, con el sentido, con el significado que le entregamos a cada uno de nuestros actos. así es.
Y además que efectivamente, tal como tú dices, estos 5 puntos, tanto desde el hacerse responsable hasta el significado del sentido, podemos ir dando cuenta que la persona a medida que vibra abajo o va bajando el nivel vibratorio, también va enfermándose su sistema inmune que puede producir enfermedades. Hay varios papers de estudios, se han hecho varias comprobaciones que las emociones están generando enfermedades que son físicas. Por ejemplo, ¿qué nos podrías decir al respecto de que las emociones generan este tipo de enfermedades? Por ejemplo, hay varios estudios que hablan que las artrosis, por ejemplo, de cadera, de rodilla, son acumulación de emociones guardadas que tenía la persona por años. Y eso lo manifestó en una enfermedad patológica, por ejemplo. ¿Cómo se podría abordar a través de la medicina y la conciencia una enfermedad tradicional? Bueno, eso es lo más lindo, Nicolás, que al integrar y al integrarnos, es un viaje que debe ser pulsado desde el cuestionamiento de lo que antiguamente pensábamos que era. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que hoy día acceden a la intención genuina de la salud, ¿cierto? Del bienestar, de la longevidad, ¿cierto? De esa intención real de hacernos responsables por esa salud, son personas que están atravesando, son seres que están atravesando o por dos momentos, ¿verdad? Yo las puedo diferenciar en dos grupos importantes. Aquellos que están en la búsqueda frenética de la salud por desesperación y porque llegaron acá o por datos o porque ya no es la última elección que están teniendo, o otro grupo que está accediendo a este tipo de salud o aproximación a la salud, aquellos que ya se dieron cuenta en forma reflexiva que el formato tradicional de medicina no permite levantar la salud a los niveles que deseamos. ¿Cierto? Y es lógico, porque nuestro enfoque de medicina tradicional es un enfoque hacia la enfermedad, hacia los cuidados de la enfermedad, ¿ya? Y no es un delito, eso está hecho así. El problema es que eso no nos entrega las herramientas de salud a nosotros, sino que por supuesto nos va a entregar herramientas para mantener las enfermedades con los menos síntomas posibles. Y ahí entonces se hace este nuevo formato, pero para poder acceder a esto necesitamos ese cuestionamiento interior, ¿cierto? Por mucho tiempo las personas de bata blanca y fonendo colgado, ¿verdad? Eran vistos como, wow, son muy importantes esas personas, incluso eran catalogados como más importantes que otra población X. Eso por supuesto que con el tiempo ya es evidente que no es así. Son profesionales de la salud que han estudiado bastantes años, ¿verdad? Que tienen un pool de información y que ese pool de información las determinan en entregárselo a los demás de la mejor forma posible. No hay maledicencia acá, no hay dolo, sino lo que hay es una estructura de funcionamiento en base a lo entregado en las mallas curriculares. Y eso, al ver solamente el estado de salud de la población, no determina salud ni felicidad, todo lo contrario. Hoy día tenemos una gran cantidad de personas que están buscando ser felices y buscando estar sanas, ¿verdad? Sin embargo, hoy día tenemos la mayor cantidad de seres infelices y con menos salud que siempre. Entonces esa paradoja obedece a esto, a la búsqueda constante del bienestar sin tener las herramientas salutogénicas neurales que nos permitan encontrar ese estado interior. Y con respecto a la pregunta de las emociones, por supuesto, eso ya no hay ninguna duda. Muchas veces todavía hay colegas que cuestionan el efecto de la mente sobre el cuerpo, ya han intentado mantenerlo separado a rajatabla después del discurso del método de Descartes. Pero es bastante obvio que eso es infantil pensar que eso no puede ocurrir, que no estamos influenciados biológicamente por lo que está ocurriendo en nuestra mente. Pero el problema está en que la mente no ha podido ser definida por la ciencia. Caeríamos en un razonamiento circular, ¿verdad?, que no tiene lógica desde el punto de vista del cientificismo. Pero sí podemos entender que estas emociones que nosotros experimentamos desde este punto de vista nos entregan aferencias, nos entregan input informativos, al igual que la vista, ¿verdad? Al igual que la audición, al igual que el gusto, que el tacto. Todos esos sentidos que nosotros tenemos nos están informando algo. A mí me gusta mucho ver las emociones como otro sentido más.
no como el sexto sentido intuitivo, ¿verdad? Donde estás viendo, sintiendo la energía del otro, sino como un sentido muy interesante que te está entregando qué está ocurriendo contigo, con las circunstancias vividas, con los pensamientos emitidos, qué pasa contigo. Y cuando empiezas a autoindagarte, Nicolás, te das cuenta que esas emociones no eres tú, sino que es una biología que está respondiendo a una creencia que tienes guardada por ahí. Y cuando te das cuenta que no eres tú el que vive la experiencia, la permites transitar tranquilamente. Pero lamentablemente en este cerebro no integrado y en la mente no regulada, vamos generando entonces estos enquistamientos emocionales repetitivos, ¿verdad? Que bajo una mente egotizada lo que hace es perpetuar aquella emoción que emerge tranquila, que debería durar 90 segundos, la transformamos en un bucle sinérgico de emociones similares que están guardadas en los mismos bases de datos cerebrales que tienen las mismas emociones recalcitrantes, o sea, mismos pensamientos, mismas emociones, y entran en un flujo, cierto tipo madeja, de reverberación. Y eso entonces nos genera la imposibilidad de elegir, porque cuando estamos emitiendo esa emoción y vibrándola intensamente sin poder entrar en esa regulación, que es el tránsito como observador de aquello que emite, tomamos decisiones y esas decisiones no están siendo conectadas con áreas muy importantes en la corteza prefrontal que determinan el estado de elección adecuada, de elección correcta, elección coherente, sino que viene completamente bañada, pintada de emotividad, ¿cierto? Entonces las decisiones que estamos muchas veces tomando en una conversación, en una relación, en lo que sea que está ocurriendo, son dominadas por el cuerpo emocional y vamos entonces definiendo acciones y decisiones sí y no, ¿cierto? Elecciones profundas o potentes derivadas de un campo emocional no centrado. ¿Y eso entonces qué tiene? Tiene un impacto biológico, pero directo, absolutamente directo. ¿Cuándo? Cuando esa emoción se nos ha enquistado, ¿cierto? Y cuando tenemos respuestas emocionales no reguladas, vamos entrando en ese momento donde aquel sistema nervioso que se gatilla, imaginémonos la tristeza, imaginémonos la apatía, el miedo, la ira, el enojo, hablando de emociones que son catalogadas como negativas, pero que no son negativas, solamente tienen una frecuencia diferente, más baja, que otras altas como la alegría, el bienestar, la plenitud, el amor, ¿verdad? Son sentires que no tienen ni bueno ni malo, sino que lo vamos sintiendo y nos están informando, ¿cierto? Nos están informando, bueno, ¿qué pasó acá? Alguien dijo algo y a mí me generó esto. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? ¿En esa persona que me hizo sentir lo que tenía? ¿O en mí que estoy sintiendo aquello que estoy sintiendo? Y ahí entonces vamos dando cuenta en esta autoindagación que hemos tratado de culpar al mundo de nuestros sentires, y al final lo que está haciendo todo lo contrario, el mundo nos está mostrando aquellos elementos que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ir a observar, que tenemos que ir a indagar. Y ahí entonces empieza este tránsito hermoso que tiene que ver con la regulación, con entender qué somos. Y eso es un proceso mucho más interesante, Nicolás, que tiene que ver con el darnos cuenta de nuestra realidad. Pero para eso, ¿qué requiero yo? Porque cuando te hablaba de estos 5 elementos, responsabilidad, aceptación, confianza, gratitud y sentido, parece súper lógico. Pero algo ocurre que eso no tiene que ver con un esfuerzo. Eso yo no lo puedo lograr, Nicolás, con la voluntad. Y eso es muy entretenido y también muy desafiante, porque si fuese con la voluntad y tenemos la hoja de ruta clara, chuta, hagámoslo entonces, pongámosle voluntad y seamos todos muy conscientes y vibremos muy bonito, ¿verdad? Para poder enfrentar la vida de manera muy entretenida. Y no es así. Claro. Y eso es un poco el truco o el desafío que esconde esta visión, ya que lo que requiere es un proceso de despertar, que puede ser llamado de cualquier forma, que es el cuestionamiento profundo, el despertar, la desintegración, y que es un proceso de eso, de destrucción. Yo destruyo aquello que creía que era para darle espacio a que emerja lo nuevo, que emerja aquello que realmente eres. Y eso lo han vivido muchos seres humanos en toda la vida, ¿verdad? En esos momentos de antes, después que existen, donde hay rendición profunda, donde hay un nuevo renacer y que tiene que ver con aquello que se habla hoy en día y que tiene un correlato científico muy lindo, que es la verdad del corazón, o la coherencia cardíaca, ¿verdad? O la inteligencia intuitiva. Todo eso entonces nos entrega la posibilidad de empezar a crear esta integración neural para permitir que
transcurra el sustrato biológico donde pueda establecerse esta mente regulada y que esas emociones que estábamos hablando no tengan un impacto negativo en el largo plazo, sino que sean transitadas tranquilamente, tienen que estarnos en ellas y permitir entonces aprender como cualquier sentido que está ocurriendo de lo que vemos, de lo que escuchamos y también de lo que vamos sintiendo. El universo nos está hablando a través de las emociones que estamos emitiendo nosotros. El problema es que no tenemos las herramientas, o sea, las tenemos por supuesto, pero no las tenemos activas. Entonces, el proceso biológico, por ejemplo, cuando tú estás pensando algo, Nicolás, el cuerpo no sabe que estás pensando algo o que estás vivenciando algo. Para tu biología y para tus sistemas neuroendocrinos e inmunológicos, lo que estás pensando es. Por eso que la responsabilidad de la mente regular es tan interesante, porque aquello que estás pensando está ocurriendo en tu biología. Y todas las preocupaciones que tú tienes, ¿cierto? Sabemos que el 91.4%, porque ese es el dato, el 91.4% de tus preocupaciones jamás van a ocurrir, ¿cierto? Sin embargo, esas preocupaciones que estás emitiendo en el día a día están teniendo un impacto biológico, porque nos importa todo, Nicolás. Nos importa la hormiguita que mataste hoy día en la cocina, nos importa la señora de afuera de la casa, nos importa el color de los zapatos, nos importa el tamaño del refrigerador, nos importa si nos va a aparecer hoy día el nuevo capítulo de la serie de Netflix, nos importa qué pasó con el Power, todo nos importa. Y ese estado de preocupación continua, ¿verdad? De cosas absolutamente irrelevantes, nos da dejando en un desgaste gigantesco donde pensamos que tenemos que tener control de todas las cosas. Y nos quita entonces esa urgencia del control la visión de lo importante. Imagínate, tú y yo nos vamos a morir. ¿Y dónde vas a poner entonces la ficha de tus preocupaciones? De lo que te vas a ocupar. ¿A qué le vas a hacer frente? ¿Con qué quieres lidiar realmente? ¿Con todos los mojones de la vida o realmente vas a elegir aquellos que tengan significado para ti? Pero es un proceso que no se da en forma espontánea. Por supuesto que están los casos, ¿cierto? Excepcionales, que ocurren esos despertares mágicos. El despertar es un proceso terrible, es un proceso transformacional, es una destrucción de lo que pensaste que eras, para dar Sí, es pie a aquello que... que también eso va a ayudar a que la persona definitivamente ya cambie el parámetro de pensamiento que está teniendo. Por ejemplo, si uno busca, que hay mil de literatura con respecto a cómo despertar, pero la gente no sabe aplicar en realidad las herramientas que se te están entregando. Y ese es uno de los factores y problemas que más hay. Por ejemplo, uno puede decir, puedo leer 100 libros que hablen de cómo despertar, de ser mejor persona, pero si yo no lo llevo a la práctica, o no tomo la herramienta que necesito, finalmente voy a continuar en el mismo patrón. Eso es lo que sucede. Sí, y hoy día, por ejemplo, con el caso de las emociones, eh, la- Emociones y las y la- lleva a cabo. no, las corporizamos, la emoción se corporiza, Nicolás. No es una cuestión así como, la rabia, la ira, la tristeza. No, 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 tiene un impacto biológico. Se ha visto, por ejemplo, que pasando una cantidad de tiempo en la rumiación de una emoción, ¿verdad? Activamos ciertos patrones moleculares asociados a peligro. Es decir, este sistema neuroendocrino inmunológico, ¿cierto? Que se llama la psiconeuroendocrino inmunología. ¿Qué quiere decir eso? El efecto de la mente en los tres sistemas más importantes del cuerpo: sistema nervioso, sistema endocrino o hormonal, ¿verdad? Y sistema inmune. Entonces, pensar que la mente no está regulando los procesos es un infantilismo que ya no tiene ninguna asidero, pero todavía existe en la medicina tradicional esa dualidad donde pensamos que la mente corre por un camino separado a la biología humana. Es un error profundo. Pero cada vez entonces que estamos en una rumiación de un evento de tristeza o profundo desazón, si es que no reinterpretamos, si no recontextualizamos la vivencia y nos permitimos transitar esa emoción en lo que dura, 90 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que va a hacer es montar una respuesta biológica. Pongamos el caso clásico: tú estás quedando dormido en la noche, ¿ya? Y te acordaste que no habías mandado un mail de extrema importancia. ¿Qué va a pasar contigo desde el punto de vista biológico? Aparte de despertar y parecer que estás a las 6 de la mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los elementos que vas a observar? Pupila, ¿cierto? Pupila se cambia, existe pirorección, existe como un sudorcito frío,
existe taquicardia refleja, aumento de tu frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa que lo que hay una señal de alerta de tal magnitud que yo debo arrancar o pelear. Entonces, corazón rápido para llegar el flujo sanguíneo a las extremidades, a los músculos, para poder correr y saltar. Respiración rápida, taquipnea, para poder llenarme de oxígeno y poder llegar con toda esa sangre oxigenada a las células que van a empezar a utilizarse. Eh, Alerta, ¿cierto? Una visión de alerta, periférica incluso. Entonces, es tan relevante la regulación interior, el estado interior, Nicolás, que no hay ningún zumo o batido que pueda contrastarlo con respecto a este camino. El batido o el zumo es extraordinario también, pero es una conducta río abajo, ¿verdad? Que sea una consecuencia, porque el autocuidado, Nicolás, te das cuenta que es la consecuencia o la resultante natural de un estado interior de integración. O sea, el autocuidado es lógico, va a ocurrir, pero no debe haber un encuentro íntimo, ¿cierto? Y tiene que ocurrir esa destrucción de aquello que no eras y que aparezca lo que eres. Porque si no vivimos en esta rumiación de emociones continuas, donde más del 90% de las cosas que nos preocupan no van a ocurrir, y créeme que eso es un desgaste gigante. Y está generando entonces hoy día, este estrés crónico está generando una simpaticotonía, que es que este sistema nervioso de sobrevivencia esté 24/7 prendido. 24/7, Nicolás, porque incluso en el sueño, aquellas personas que están bruxando, eso lo que está determinando es que el sistema nervioso simpático está activo incluso cuando estás durmiendo, Nicolás. Imagínate la locura. O sea, cuando estás durmiendo, el bruxismo, que es la activación simpaticotónica de la musculatura masticadora, está prendido. Significa que durmiendo, tu biología, tu subconsciente está en sobrevivencia, está arrancando, está huyendo, está peleando. Y por supuesto que eso impide cualquier elección coherente con tu corazón o tu alma. Y eso es fundamental, Nico, comprenderlo. La vivencia de estrés crónico impide obligatoriamente la integración de las zonas de ecuanimidad donde habita la posibilidad de elegir en base a mi intuición. Y la elección siempre va a estar supeditada a la mente que deriva de la sobrevivencia, que es la mente gótica. Entonces no es porque yo vaya a querer cambiar aquello, lo voy a poder cambiar. No se trabaja con la voluntad, se trabaja con la experimentación, con la experiencia cotidiana de creación de nuevas redes neurales. Y es lo más complejo, pero lo que más trascendencia puede tener, por lejos. ¿Y cómo podemos entonces uno comenzar o dónde puede comenzar si quiere cambiar estos parámetros de vida, este estilo de vida, comenzar de una forma más sencilla por algo básico? Por decir, hoy día voy a cambiar este estilo de pensamiento, este estilo de, no sé, tratar de no bruxar la noche o tratar de entrar en meditación, hacer distintas cosas. ¿Cómo yo puedo llevar a una persona que está enferma a que comprenda esa parte y pueda trabajarla? Bueno, ese es el camino bonito. Es primero, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la pulsión? ¿Cuál es el impulso que tienes para hacer un cambio? ¿Qué es lo que te mueve? Y eso que parece perogrullo, no es, no es una bobada, es muy relevante. ¿Cuál es la intención que te está llevando a buscar algún cambio? La insatisfacción profunda, la infelicidad, el dolor, la desesperanza, la enfermedad, ¿qué te está moviendo? Acorde a eso, entonces, uno puede indagar cuáles herramientas tienes reconocidas en ti, ¿verdad? Para poder empezar a trabajar en un formato donde vayamos analizando cuáles son las dimensiones más potentes que están alejadas de ti y poder acompañar en ese despertar, en ese ultraje interior, ¿verdad? En esa destrucción de aquello que creíamos y darle espacio a la construcción de aquello que tenga sentido. Porque acá, como dije, el eje central, Nicolás, es el significado, es el sentido. Porque da lo mismo la circunstancia que estés viviendo, Nicolás. El tono que tenga, si tú se lo colocas en blanco y negro, en color, en HD o en negro, eso se está colocando tu mente. Es una interpretación. No es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una experiencia. La vida está sucediendo. La vida está sucediendo y la vida no comete errores, Nicolás. Por lo tanto, al no cometer errores, ¿qué tienes que hacer tú?
observar y permitir que la vida suceda. Ahora, el problema es que no tengo las herramientas para aceptar aquello que no estaba dentro de mi expectativa. Porque el problema acá son las expectativas de la realidad observada. Y la expectativa entonces que genera la perpetuación del sufrimiento. Porque el sufrimiento no es otra cosa que una expectativa no cumplida. ¿Cierto? Es la ansia del control. Entonces, cuando todo te importa, Nicolás, ocurre eso. Ocurre que el Nicolás va a querer entonces que la vida sea como él desea que sea. Y cuando no ocurre como él desea, entramos en esa idiotización. ¿Cómo puede ser posible que los demás estén diciendo eso, que los demás pase esto, que en mi casa ocurra esto? ¿Por qué? Porque todo te importa. Y como todo te importa, es imposible controlar todas las variables. Y te vas a ver vejado constantemente. ¿Y qué va a ocurrir? Que vas a pensar que el otro te ofende, que los demás te atacan, que esta experiencia ya está devastada, que no hay nada que hacer con el mundo, que todo es negativo, porque te das cuenta que nada resulta como tú tenías en tus anhelos. En cambio, cuando haces el cambio interior, te das cuenta que la vida no va a cometer errores y que solamente va a mostrar aquello que tú debes vivenciar. El problema es que queremos que nos duela, ¿cierto? ¿Por qué? Claro. Porque la vida gótica en sobrevivencia, ¿qué genera? Busca aquello, busca zanahorias y se arranca de los palos, busca zanahorias y se arranca de los palos. ¿Cuál es el destino de ese camino que todos hemos transitado? El destino es uno, la enfermedad y la insatisfacción, más allá de la cantidad de bienestar que hayas logrado, ¿cierto? Mm. En cambio, si nos vamos a la otra vereda, donde vamos integrando aquello que estamos hablando, y empezamos a entender que hay días donde van a llegar zanahorias, ¿cierto? Entonces, maravilloso, eureka, disfrutemos de la zanahoria. Pero van a haber otros días, Nicolás, donde van a llegar palos. Perfecto, nos ponemos ahí, recibimos los palos, lloramos un rato, pero esos palos ya no los rechazamos, sino que aprendemos de ellos. Y ahí entonces empezamos a vivir una vida en la cual permitimos que ella acontezca, porque estoy siendo responsable. ¿Y qué ocurre cuando uno es responsable y vive en aceptación? Te vas a empezar a dar cuenta que tienes un timón muy profundo en ti, pero que en el formato tradicional de pensamiento lógico, racional, intelectual no está conectado. Y ese timón es tu corazón, es el amor, que eres tú. No es que tú vayas a amar a alguien. No, 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 no. Tú no amas a nadie, Nicolás. Tú vas en amor o no vas en amor por la vida. Es un elemento que es constitutivo de ti. Eres eso. El problema es que las capas de sobrevivencia que hemos puesto nos impiden acceder a sacar, ¿no es cierto?, esas capas de cebolla, esas telas de cebolla, para permitirnos ir en amor, ¿cierto? Entonces tú no requieres que nadie te permita amar. Tú vas a amarlo. Da lo mismo, lo que diga, lo que sea, lo que haya hecho. Tú vas en amor. Entonces el amor ya no queda supeditado en el otro. ¿Cierto? El amor no queda dependiente de cómo el otro sea. Porque si no es un trueque, ¿cierto? Si tú eres así, yo te amo. Si dejas de ser así, yo ya no te amo. Eso no existe. Eso no es amor. Claro. Es un trueque conveniencial, de conveniencia. En cambio, cuando tú ya descubres aquello que te mueve, que es el amor en ti, ocurren varias cosas fundamentales. Lo primero es la certeza de trascendencia. Certeza de trascendencia, con Nicolás. ¿Qué ocurre? Es que somos trascendentes. Por ende, el tono negativo que prima en la cultura occidental, cada vez menos, y eso es bueno, de la muerte como un término, se acaba. Sino que sabes que eres trascendente, entonces ahí, sobre todo ahí, esta vida tiene mucho sentido. Porque ¿para qué si no? De ahí la respuesta a la trascendencia ocurre con una vivencia interior. No es con voluntad, no es que lo leí, no es que lo escuché, no es que lo vi en un podcast. No, no, la experimentas en ti. Esa certeza de trascendencia donde puede venir, no sé, Nietzsche o cualquiera a decirnos, no, 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 chiquillo, acá se acaba todo. Y no. Y sabemos que no. Sabemos porque lo sabemos acá, no acá. Y eso va a generar un timón de vida que vas a tener que llevarlo en coherencia. Pero esa coherencia significa elecciones, Nicolás. Porque la única libertad que tú tienes, Nicolás, es lo que elijas. ¿Lo que elijas con qué? Con todo lo que te pueda ocurrir. ¿Cierto? Sí. Cada cosa que te acontece te desafía a elegir. ¿Cuáles son las cosas que cotidianamente decimos, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos palabras más dichas por la humanidad y que menos reflexión tienen?
Sí y no. Las dos palabras que decimos a cada rato, ¿verdad? Y que determinan toda la vida. Y son las menos reflexivas. Interesante. Las decimos las más cortas, las más utilizadas, las menos reflexionadas y las que mayor impacto tienen. Claro. Y a Finalmente, o damos un pase hacia algo o acortamos algo con el sí y el no. te abren una puerta, el no y el sí te abren una realidad nueva. Así de sencillo. Tenemos a las personas que están ahí mirando, ¿no? Todos estos seres que están ahí conectados, que piensan en un sí y un no que han dicho, pero que el sí y el no fueron racionales, Nicolás. No fueron con la certeza del corazón. La certeza del corazón le decía no, y la razón dijo sí. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Se equivoca la razón? No, lo que pasa es que la razón, sin la vinculación y la coherencia cardíaca álmica o la inteligencia intuitiva, lo que busca es la seguridad y el no dolor en la inmediatez, ¿cierto? No se preocupa del aprendizaje, no se preocupa de los esfuerzos mayores por lograr algo. Fíjate, yo estaba pensando en que esta búsqueda continua de, del bienestar, ¿cierto? Que por supuesto que es deseable, es lindo contar con bienestar, pero imagínate un bienestar cuando lo logras, Nicolás. No tiene sentido. Cuando adolece de sentido es vacío igual. ¿A qué vas a acceder después? ¿A otro bienestar? Y a otro bienestar. Entonces, al final del día lo que va faltando es el sentido. Y fíjate, en el fenómeno celulares en la humanidad, cada cosa que genera un estrés positivo en el ser humano, por ejemplo, no sé, un ayuno, ¿cierto? Un ayuno es un estrés para el cuerpo, pero es tomado como un fenómeno hermético, es decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, está la ley de retrocesión, que decía Alan Watts, que aquello que tú buscas con anhelo se te va a alejar siempre, porque lo que estás mostrando en esa búsqueda continua es, en la mente es, busco esto porque carezco de aquello. Entonces perpetúas la carencia. Entonces hay algunas cosas que muchas veces vas a dejar de buscar, pero van a llegar a ti. Y esto es muy importante, Nicolás, porque independiente que busques, indagues, mires por todos lados y busques aquello que quieres, lo que tiene que ser para ti va a llegar a ti, siempre. Y al revés, aunque rechaces, te alejes, te escondas de aquello que tiene que ser para ti, va a llegar a ti igual. Entonces, cuando sueltas, ¿verdad? Ese anhelo continuo, que quiero más, y quiero esto otro, más se va a alejar aquello. Entonces, hoy día tenemos esa cantaleta feliz, ¿verdad? Donde quiero ser feliz, entonces menos feliz soy. Es que quiero esto otro, es que menos lo tengo, porque está mostrando todo el rato la carencia que existe detrás de ese mensaje, detrás de esa búsqueda. Está pasado de repente, y esto es un ejemplo clásico, cuando se te olvida o el nombre de un cantante, ¿cierto? Que te preguntan, ¿y cómo se llama ese cantante? No, no me acuerdo. Y te quedas ahí un rato buscándolo. Mientras más lo buscas, más se aleja. Menos te acuerdas. No me acuerdo. Y de repente, de la nada, Nicolás, de la nada, estás después lavando los platos. Phil Collins. De la nada. ¿Pero qué ocurrió? Es que ocurre así esto. La ley de retrocesión es que mientras más yo busco algo, más se va a alejar porque estás montando la carencia que tienes. Y eso lleva a todas las dimensiones de la vida, Nicolás. Porque todo nos importa, porque vemos hoy día 500 youtubers y 500 instagramers que están mostrando su felicidad continua. Pero sabemos que no es así, sin embargo lo observamos y nos comparamos con aquello. Entonces lo que pasaba con nuestros abuelitos que tenían ese día de mierda, ¿verdad? Y podían decir, bueno, la vida es así, mañana será otro día. Hoy día no, porque ese día de mierda vamos a tener que observar todo lo que está ocurriendo en los demás y vemos que están todos felices, viviendo vidas extraordinarias, vidas fantásticas. ¿Y yo qué va a ocurrir? Prum, para abajo. Y entro entonces en ese bucle, que tiene un impacto muy profundo en salutogénesis, ¿cierto? Tiene un impacto profundo biológico incluso. Entonces hoy día estamos en una deriva social muy fuerte y que, por supuesto, primera en la superficie, al nivel superficial, lo que más está inhibiendo aquella deriva es la capacidad de elección, pero una elección
coherente, es decir, la guiada por el timón del corazón, donde no existe posibilidad de equivocarte, Nicolás. Independiente que la resultante de esa elección intuitiva sea dolorosa. Porque es dolorosa, pero hay una cosa que te entrega, Nicolás, y que no lo entrega la decisión racional. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tiene tres letras y empieza con P. Lo que te entrega es la paz. La paz. Esas decisiones del corazón, independiente de lo que ocurra, si lo que ocurre es la pérdida de algo, la separación de otra cosa, el desfortunio de algo potente, vas a vivirlo desde el estado de paz interior. Porque lo que comandó tu decisión es el conocimiento intuitivo, del cual no puede no estar en certeza. Versus esa misma decisión, que la hemos hecho, la toma la razón. Lo que ocurre es que en el primer momento parece, wow, zafamos, ¿verdad? Listo, no me fue tan mal. Pero ¿quién decidió eso? Decidió la mente gótica, el cerebro izquierdo, aquello que razonó para evitar el dolor y para perpetuar la seguridad transitoria. Pero no estaba en el camino álmico de tu pulsión interior, sino que tu corazón te decía A y elegiste B. Pero esa elección de B tiene el sesgo racional, el sesgo de la mente gótica. En cambio, A no está sesgada, pero lamentablemente el corazón pulsa para tu desarrollo álmico, para tu proceso evolutivo. No le interesa que lo paséis bien. Esa cuestión de la cantaleta feliz de que estamos todo el día contentos no tiene ningún sentido. Es una falsedad de principio-fin y perpetúa el sufrimiento. Hoy día tenemos que enfocarnos en intentar hacer biológicamente la interacción cerebro-corazón que nos permita guiarnos en una vida donde podamos dejar que ella suceda. Y ahí cambia todo. Y un poco eso es el tejido de lo que vamos a hablar. Bueno, justo hoy día quería hablar de esto con la comunidad, ¿verdad? Así que más ratito terminando contigo, voy a hablar con ellos un poco de lo que vamos a hacer, de las cositas que se vienen, pero un poco esto, es cómo se amalgama todo esto. Y ya, claro, yo partí, no sé, pues 10 años atrás con los juguitos, ¿verdad? Con los zumos, los superalimentos. De hecho, el domingo mostraron nuevamente un programa de superalimentos que hicimos en el Mega hace años atrás, donde hablamos de la chía. En esa época, claro, casi no existía la chía. No, me refiero en Chile, se veía muy poco. Pero claro, ¿estaba mal? No, era una forma, era un hallazgo interesante de estos alimentos funcionales que por supuesto nos entregan muchas herramientas. Pero claro, de esa época hasta ahora ha pasado tanta agua bajo el puente, Nicolás, que ya podemos entender la profundidad de la salud. Por eso que este concepto que estamos integrando, que da lo mismo el nombre, es salud profunda para que pueda comprenderse de que aquí no estamos en la superficie del juguito, ¿verdad? Que también utilizamos, ni la chita, que también es muy interesante profesionalmente, sino que aquí vamos a ir a la profundidad, porque lo que estamos viendo y lo que yo he observado en mi entorno y en la población es la ausencia de sentido. Y si no nos hacemos cargo de ese sentido, es muy poco probable que vayamos a acceder, independiente de las situaciones que nos ocurran, a ese estado de salud global, que implica una salud mental, física, espiritual, colectiva. ¿Ya? Acá no vamos a sanar colectivamente, Nicolás. Acá tú sanas primero y ese es tu aporte al resto. Tu salud y por ende tu propósito aunado a él. Esa una falacia, hay que pensar que el colectivo no va a sanar. No. El colectivo requiere de ti. Te requiere de ti centrado, coherente, en acción. Porque responsabilidad significa tomar acción en base a la coherencia. Eso un poco requiere el planeta. Entonces, esperar como los laureles que esto ocurra por un mero cambio galáctico, no. Esto requiere de tu presencia, de tu participación. Por eso es tan importante este momentum, porque tú, yo, los que estamos acá, tenemos que accionar. Pero ¿desde dónde accionamos? ¿Desde la ansia y el estrés crónico, verdad, de ver todo el mundo feliz? ¿O hacemos el insight de que finalmente hay que deconstruirnos? Esta deconstrucción del ser, para que aparezca lo que somos realmente. Este ser divino, galáctico, cósmico, espiritual, que es evidente que lo somos. Por supuesto, podemos ocultarlo y llenarlo de mantas, pero va a salir. Te va a ir a buscar tu alma, en esta o en la próxima. Así es, porque efectivamente a medida que uno vaya cambiando ese estado de consciente que se ayuda, si no cambio yo desde mi interior,
finalmente voy a hacer solamente una careta más, que voy a mostrar una careta más de que estoy bien, pero en realidad estoy enfermo y me sigo enfermando. Y no solamente a mí, sino que finalmente termino enfermando a todo el resto, a la familia. Entonces, Rodolfo, esta medicina de la conciencia se trabaja, por ejemplo, si alguien quiere decir, yo quiero hablar con el doctor Rodolfo, quiero ver una sesión de medicina de la conciencia que me ayude. Esto es a través de sesiones, esto es a través de conversaciones. ¿Cómo se trabaja esto en un paciente, por ejemplo? Bueno, Nico, justamente eso le voy a hablar un rato más a la comunidad, de contarles que este tiempo estuve haciendo eso, tratando de consolidar algo bonito y trataba de indagar y ver cuáles son las formas en las cuales poder entregar herramientas para que, en realidad más que entregarles, mostrarles las herramientas que disponen para hacer este viaje. Ujú. Eh, y vamos a hacer varias cosas. Van a ver en la plataforma que estamos a punto de lanzar, van a ver eh, protocolos autogestionables, ¿verdad? Van a haber clases dinámicas, van a ver una cocina alquímica donde vamos a cocinar también, porque la alquimia ocurre en la cocina. Ahí parte esta entrega que nos damos a nosotros y a nuestra tribu, qué elementos le vamos a entregar. Es fundamental. ¿Y con qué intención? Entonces va a haber un poco de eso, va a haber también una sesión de preguntas y respuestas, van a haber retiros, van a haber cursos, va a haber un poco de todo, va a haber atención uno a uno, por supuesto, y que por supuesto tiene poquita cantidad de personas, porque también todo esto que he tratado de indagar y consolidar es dependiente del tiempo. O sea, sin tiempo y en una rueda de ratón jamás hubiese podido consolidar aquello, sino que esto requiere la integración y la vivencia del tiempo para poder experimentar en mí primero y después poder llevar un poco esta experiencia al trabajo de los otros seres. Así que va a tener algo bien de todo, ¿verdad? Va a haber desde charlas gratuitas, ¿verdad? Otras cosas, suscripciones tipo Netflix, donde vamos a compilar todo, va a haber una cosa bien entretenida, así que estén atentos también los que quieran aproximarse un poco y si es que han resonado con este formato de salud consciente, salud profunda, que es este concepto que ahora quiero colocar, que es mucho más sencillo, que tiene que ver cómo nos vamos a hacer cargo de nuestra ausencia de sentido para que podamos en forma consecuente llegar a las elecciones que nuestro alma desea. Así que parece un traje complejo, pero es mucho más sencillo de lo que imaginamos, Nicolás, porque no requiere el templo en Tailandia, el ashram en India, el monasterio en Japón, ni estar en el bosque tirado, ni elementos físicos difíciles de acceder. Esto es mucho más sencillo y requiere de la pulsión que tenemos internamente de lograr ese estado de potencial humano que es extraordinario y que tiene que ver con la imperturbabilidad, lograr ese caminar imperturbable donde no dejan de importarnos las cosas, sino que nos van a importar las cosas relevantes. Ajá, perfecto. Así que para todos quienes nos están viendo, también recordar que vamos a dejar todos los datos del doctor Rodolfo Neira para que puedan acceder a su página, puedan estar atentos y por supuesto, como él dijo, después de él en su Instagram también va a hacer una pequeña charla, un pequeño live relacionado con todo lo que viene de sus investigaciones y de este año que ha estado trabajando y Bien potente. evidenciando lo que es realmente la medicina consciente o la salud consciente. Rodolfo, para ir terminando y cerrando esta entrevista y agradecer obviamente tu tiempo, ¿algún consejo que tú des a las personas que nos están viendo, que nos escuchan también a través de Spotify, eh, para despertar poco a poco hacia la conciencia plena, para no enfermarse, por ejemplo? ¿Algún consejo que tú nos des? Sí, sí, creo que un consejo que a veces ya he dado en varias oportunidades, pero que nunca está de más, Nicolás, que creo que es el puntapié inicial. En esta vida que vivimos, al occidental se le ha privado de algo fundamental, que es la reflexión. Eh, Estamos viviendo en la vida del hay que hacer. Y esa vida del hay que hacer, de esta sobreexplotación que tenemos, la autoexplotación que tenemos hoy en día, nos ha impedido la pausa. Y creo que la pausa reflexiva de autoindagación es un puntapié inicial hermosísimo. Desde ahí va a
acceder a la llamada de la búsqueda, ¿cierto? Cada vez que te autoexplores, autoindagues en esa pausa que vas a tener que gestionar en tu día a día, porque te has llenado de cosas que muchas de ellas no tienen ningún sentido, vas a tener que hacerte cargo de esa autoexploración y esa autoindagación te va a llevar a sentirte un poco ingrato contigo, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir que muchas veces vas a mirar a los lados, vas a mirar en tu entorno y te vas a ver que no vas a calzar. Eso es parte de, para que no se asusten. Todo lo hemos vivido y es un parte fundamental del proceso, hacer el insight de que chupaya. Esto es bien destructivo. Así que yo creo los invito a pausar, los invito a eso, a darse el espacio de tiempo, ojalá en las mañanas, vivenciando el amanecer. Vamos a hacer varios desafíos también en la plataforma. Eh, la idea es eso, es permitirte esa pausa antes de empezar tus quehaceres, que yo sé que te vas a tener que hacerlo, es evidente, ¿cierto? Pero por supuesto que hay muchos de ellos que puedes gestionar de mejor manera. Aprovechen entonces una media horita del alba, cuando el sol emerge. Después vamos a hablar de los efectos que tiene esa luz en ti, esa luz en tu célula, esa luz en tu mitocondria, mucho más allá de la vitamina D. Hay muchas cositas hermosas que vamos a ir descubriendo juntos, pero por mientras conquisten ese pequeño momento en la mañana y dense esa pausa, sin esperar nada, siéntense a hacer nada, disfruten del ocio y van a ver qué cosas maravillosas van a ocurrir ahí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias entonces, Rodolfo, por tus palabras y por esta entrevista, esta conversación que tuvimos el día de hoy relacionada con la medicina de la conciencia. Recordarle a todos que esto queda grabado y que también los datos de doctor Rodolfo van a quedar ahí para que puedan acceder a su plataforma y también, por supuesto, a su Instagram y redes sociales para que puedan estar atentos a lo que viene. Muchas, Gracias, muchas Miguelito, gracias de todo corazón. gracias por lo que estás haciendo con esta medicina energética, ¿verdad? Gracias por tu aporte, gracias por tu camino. Y bueno, este formato de vida donde consideramos al ser humano desde un punto de vista biológico, espiritual y energético ya llegó para quedarse, es bastante evidente. No hay que ser muy estudioso para darse cuenta que esto es así, pero lo rico es experimentarlo. Así que agradecido por tu labor, la honro, te abrazo fuerte y estamos en otro momento, seguimos en el camino. Un Así abrazo grande a todas las es, ahí nos estaremos viendo. seres hermosos que están por acá. Nos vemos en 10 minutitos. Me hago un tecito y vengo para acá y nos juntamos un ratito para decir algunas cosas profundas. Nada más, ¿ya? Muy Besitos bien. grandes. Chao, chao, que estén muy bien. Saludos a todos quienes nos vienen y que nos escuchan. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.